nosotros. Muchas gracias, hermano Salomón. Saludos a todos en el nombre de Jesucristo, el fiel testigo, el soberano de los reyes de la tierra. Es costumbre en ocasiones como estas empezar diciendo que es un placer, un honor estar entre ustedes. Y eso ciertamente es verdad. Me siento muy honrado, muy complacido, contento por la fraternidad que he encontrado ya acá, por la hospitalidad, por este milagro que hace nuestro Señor, que donde quiera que llegamos, aunque sea tierra extraña, es patria, y donde quiera que lleguemos hay hermanos y hermanas. Pero también al mismo tiempo, que digo que es un placer estar entre ustedes, debo confesar que en cierto modo también es una sorpresa. O más bien diría que sería una sorpresa de no haber sido unos 60 y tantos años entre mis primeros encuentros con las asambleas de Dios y el día de hoy. ¿Me explico? Cuando en aquellos días, hace tiempo que primero conocí las asambleas de Dios, yo pertenecía, como todavía sigo perteneciendo, a la iglesia metodista. Nuestro culto era bastante tradicional, muy solemne, yo me atrevería a decir aburrido. Cuando por primera vez mi iglesia y mis compañeros conocimos lo que acontecía en la iglesia de las asambleas, que empezaba a abrirse paso en la ciudad, no sabíamos cómo responder a lo que estaba sucediendo. Por una parte nos regocijábamos al ver que el mensaje evangélico se propagaba. Pero por otra, cuando visitábamos la iglesia y visitamos al pastor y hablamos con él, un grupo de seminaristas, y nos dijo que dejáramos el seminario porque nos iban a quitar la fe. Me quedé preguntándome, bueno, ¿qué fe es esa que un poco de estudio la puede quitar? Por una parte nos gozábamos de muchos de los aspectos del avance en aquella iglesia, pero por otra parte sentíamos que había algo, una diferencia que parecía insalvable, ¿verdad? Y por eso digo que es una sorpresa estar aquí con ustedes hoy. Porque ahora, 60 años más tarde, las cosas han cambiado radicalmente. Las iglesias pentecostales no causan ya entre nuestro pueblo latinoamericano la perplejidad ante lo desconocido que causaba para nosotros aquella iglesia que primero visité a mediados del siglo pasado. Ahora el pentecostalismo se ha extendido por todo nuestro continente, y no solo por el continente, sino por todo el mundo. Aquí en nuestra misma América hay países en que los pentecostales van llegando ya al 50% de la población. En todos y cada uno de nuestros países, la mayoría del pueblo evangélico es pentecostal. Y a pesar de lo que me dijo aquel hermano pastor, hace 60 años, los estudios no me han quitado la fe. Y supongo que hoy me han ustedes invitado a hablar aquí con ustedes, no porque yo hable en lenguas, que no es un don que el Espíritu Santo ha decidido darme, ni tampoco porque me guste decir aleluya, que sí me gusta, aleluya, sino porque de algún modo les parece a ustedes, a diferencia de lo que me dijo aquel pastor hace 60 años, de algún modo les parece a ustedes que lo que he estudiado puede ser de utilidad no solo para mi fe, sino también para la de ustedes. Y por eso digo, sorpresa, las cosas han cambiado, aleluya. Y el cambio es mucho mayor de lo que muchas veces imaginamos.
Como historiador que soy, a veces trato de imaginarme, si al Señor le place darle a este mundo 3 o 4 siglos más, ¿qué diría acerca de nosotros, de nuestros tiempos, un historiador de la Iglesia en esa época? ¿Cómo nos miraría a nosotros al mirar hacia el pasado, hacia su propia historia? Muy probablemente, ese historiador dirá que la segunda mitad del siglo XX y los primeros años del XXI fue una época en que tuvieron lugar en la vida de la Iglesia cambios como poco antes se habían visto. La Iglesia tiene 20 siglos de existencia, pues yo me atrevo a decirle a ustedes que estos días en que hemos vivido han tenido lugar cambios que se comparan favorablemente con cualquier otro cambio que haya tenido lugar en toda esa historia, incluso la Reforma Protestante que vamos a celebrar 500 años dentro de 3 años. Diría, por ejemplo, que al empezar el siglo XX, el centro del cristianismo estaba en Europa y en Norteamérica. Aparte del catolicismo en América Latina, que como ustedes saben tenía muchos elementos bastante cuestionables, aparte de ese catolicismo, la presencia de cualquier tipo de cristianismo en casi todos los otros países del mundo, aparte de Europa y Norteamérica, era mínima. Diría también que en el transcurso del siglo XX y principios del XXI, los centros del cristianismo se desplazaron hacia el sur y hacia el este, de modo que pronto hubo lugares como en Corea y en Uganda, iglesias más numerosas que las iglesias madres de Estados Unidos o Europa. Hace unos meses estaba con el liderato de otra iglesia pentecostal en los Estados Unidos y me estaba contando el presidente que la iglesia en los Estados Unidos tiene 100.000 miembros, pero que en la República del Congo tiene 500.000. Ese historiador dirá que durante las mismas décadas el catolicismo romano dejó de tener en América Latina la hegemonía que tuvo desde la conquista y por más de 4 siglos. Y dirá también que buena parte de eso se ha debido al avivamiento pentecostal, un avivamiento que aunque nacido en los antiguos centros del cristianismo, pronto echó raíces en el resto del mundo. Lo que es más, ese historiador dirá que todo eso produjo en todo el cristianismo un fermento cuyos únicos paralelos se encuentran en los primerísimos siglos de vida de la historia de la Iglesia y quizá un poco también en tiempos de la Reforma en el siglo XVI. Los primeros siglos tras el advenimiento de nuestro Señor fueron tiempos gloriosos en que la Iglesia creció, se expandió, a pesar de presiones sociales y persecuciones oficiales, o quizás debemos decir, bueno, en parte como resultado de esas presiones y de esas persecuciones. El siglo de la Reforma, el siglo XVI, fue también un tiempo en que los cristianos se volvieron a la Biblia y en ella encontraron fuerzas y dirección para reformar la Iglesia y para profundizar la fe. Pero también, por otra parte, cuando hoy estudiamos esos 2 períodos gloriosos de la vida de la Iglesia, vemos que junto al fermento que llevó al crecimiento de los 3 primeros siglos y junto al fermento de la Reforma, surgieron también ideas, movimientos, tendencias que fue necesario refrenar. De hecho, y esto es una de las principales cosas que la historia nos enseña, los tiempos de gran vitalidad, de gran crecimiento, de gran actividad en la vida de la Iglesia, son también tiempos de confusión,
Tiempos en los que, junto a las muchas experiencias positivas, surge también confusión, doctrinas extrañas que es necesario reprender. Y es precisamente por eso que los conocimientos y los buenos estudios son necesarios para la Iglesia en el día de hoy. Eso lo vemos al ver la vida de la Iglesia en los primeros siglos. Hubo mártires gloriosos, hubo grandes predicadores, hubo teólogos y escritores que marcaron la pauta para la vida cristiana a partir de entonces y para la teología cristiana. Pero también hubo quienes en medio de toda esa efervescencia de mártires, apóstoles, misioneros, teólogos, de todo eso, en medio de toda esa efervescencia, también hubo quienes inventaron doctrinas, crearon movimientos que se apartaban de las verdades esenciales del cristianismo y que la Iglesia se vio obligada a rechazar y a refutar. Por ejemplo, hubo muchos que decían que lo físico es malo, que Dios no hizo este mundo físico, sino solamente las cosas espirituales. Para esas personas, Jesucristo no pudo haber tenido verdadera carne, porque el cuerpo es malo. Y entonces hacían de Jesús una especie de fantasma, una especie de apariencia, casi como un truco de magia por parte de Dios, que nos hacía pensar que ahí había verdaderamente una persona física cuando no lo había. Muchos negaban el nacimiento de Jesús, porque decían que el nacimiento es una cosa muy física y que Dios no iba a poder pasar, no había pasado por eso. Y entonces inventaban la doctrina de que Jesús apareció de momento, a los 30 años de edad. Hubo otros que decían que como el sufrimiento es malo, Jesús no pudo haber sufrido. Y entonces decían que cuando Jesús iba camino a la cruz y le mandaron a Simón Cireneo que lo ayudara a llevar la cruz, Jesús se cambió con Simón y al que crucificaron fue al pobre Simón mientras Jesús siguió por su camino. Es a causa de todas esas doctrinas que en el Nuevo Testamento hay repetidas advertencias contra ellas. Recuerdan ustedes la primera epístola de Juan, ¿verdad? Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, etcétera, etcétera. Y Pablo les dice a los Gálatas, mas si aún nosotros o un ángel venido del cielo os anunciáramos otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y en la primera epístola a Timoteo se nos dice que es necesario enviar, dice así, a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. Y si eso es cierto que en los primeros siglos, que fueron tiempos de vitalidad, de crecimiento, fueron también tiempos de confusión en que surgieron falsas doctrinas acerca de muchas cosas contra las cuales era necesario luchar. Algo parecido aconteció también en tiempos de la Reforma. Ciertamente, la obra de los reformadores fue valiosa y con orgullo nos declaramos sus herederos. Ciertamente, la Reforma nos trajo una comprensión más profunda de la autoridad de las Escrituras y nos trajo un constante llamado a regresar a ellas. Todo eso es bueno, pero la Reforma también trajo consigo su medida de confusión. Así hubo, por ejemplo, quienes decidieron no esperar más y traer el reino de Dios mediante las armas.
Y tras varios intentos y tomaron posesión de una ciudad en Alemania, declararon que aquella era la Nueva Jerusalén, expulsaron de ella primero a todos los católicos y todos los otros que no estuvieron de acuerdo con ellos, a los que empezaron a criticar lo que hacían. Después declararon que la Nueva Jerusalén debía tener un rey, y el panadero que servía de jefe se declaró rey de la Nueva Jerusalén. Y entonces, como no había varones porque todos se habían ido huyendo, los habían matado, declararon que igual que David había tenido muchas mujeres, debía haber también poligamia. En fin, que la misma efervescencia de los tiempos de la Reforma, al tiempo que trajo grandes bendiciones, también les abrió camino a los charlatanes y a los fanáticos. Visto todo eso, me atrevo a sugerir que algo semejante está aconteciendo en nuestros días. Volviendo a ese hipotético historiador, ¿verdad?, que en unos pocos siglos escribirá acerca de nuestros tiempos, ese historiador dirá también que así como en los primeros siglos y en tiempos de la Reforma, en nuestro tiempo también hubo una efervescencia de charlatanes y fanáticos. Ya hablaremos más de algunos de ellos, particularmente los que más nos deben preocupar. Para comprobar el caso simplemente basta con citarle dos casos. Si van ustedes a su computadora, podrán ver allí un gran reloj en que un supuesto conocedor de la Biblia le dice a usted exactamente cuántos años, cuántos días, cuántas horas y hasta cuántos minutos faltan para que venga el Señor. Ese mismo Señor que les dijo, nos toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, ¿no? Ese mismo Señor que declaró que el tiempo de su retorno está escondido en el regazo del Padre. Pero este buen Señor sabe lo que se supone que nadie sepa. Y encontrarán también allí en la computadora a otro supuesto maestro de origen puertorriqueño que vive ahora en Miami, que nos anuncia que él es Jesús y que es también el 666. Porque estudiando la Biblia, él ha llegado a la conclusión de que el 666 es la otra cara de Jesús y él es las dos. De paso, me recuerda, hace unos años en California, estaba dando una clase y había un estudiante que le decían el 333. Le digo yo, oiga, ¿por qué le dicen el 333? Me dice, porque es medio bestia. Lo peor de todo eso, ¿verdad?, no es que tales personas tengan ideas estrafalarias. Lo peor, lo que debe preocuparnos, es que encuentran miles y miles que los creen, que los siguen, que abandonan la sana doctrina en pos de falsos profetas. Lo peor es que sean la bestia o el 666 o el 333, hay quienes les apoyan, al punto que muchos de entre ellos se han hecho multimillonarios. ¿Saben ustedes que una de las empresas internacionales más grandes en el Brasil pertenece a uno de esos señores? Y ese señor tiene más dinero que los presidentes de ninguna de las corporaciones brasileñas. Una vez más hoy, como en los primeros siglos y como en tiempos de Reforma, el fervor religioso mismo, la santa, buena, verdadera efervescencia que vemos en el pentecostalismo, también ha producido espacio para extrañas doctrinas que el verdadero pentecostalismo, el pentecostalismo bíblico, tiene que reprender y refrenar. En la iglesia antigua hubo quien se opuso a las doctrinas extrañas que ya he citado, quien vio que el modo en que esas doctrinas supuestamente cristianas eran en realidad una contradicción tajante del centro del Evangelio mismo. En tiempos de la Reforma hubo también quien se opuso a esos extremos que ya he mencionado,
Gracias a ellos, la doctrina de la autoridad suprema de las Escrituras, la doctrina de la justificación por la fe, la doctrina del sacerdocio universal de los creyentes, todo eso logró subsistir y dejar atrás a charlatanes como aquellos de la Nueva Jerusalén. Hoy, gracias al Espíritu Santo de Dios, hay dentro del pentecostalismo quien ve claramente la necesidad de conocer y señalar y reprender las astucias, las artimañas del maligno, de rechazar las fábulas semejantes a aquellas a que se refiere Timoteo, en fin, de asegurarnos de que se enseña, se transmite, se sigue, se predica la sana doctrina. En cierto modo sospecho que es por eso que se me ha hecho el honor de invitarme a estar aquí ante ustedes. Como ya he dicho, al tiempo que siento enorme aprecio por el pentecostalismo, y estoy convencido de que tiene mucho que enseñarle a todo el resto de la Iglesia de Jesucristo, yo mismo no soy pentecostal. Y no creo que se me haya invitado por pentecostal, sino porque alguno de entre ustedes ha juzgado que quizá pueda ayudarles un poco a partir de la historia de la Iglesia, de la historia de la teología, a responder a esos grandes retos del momento. Para responder a esos retos, lo primero que tenemos que hacer es tener conocimiento y conciencia del lugar del pentecostalismo en la historia de la teología y sobre todo de su importante contribución a la teología cristiana. Y no digo solamente a la teología pentecostal, note usted que digo a la teología cristiana. Quizá debido a tendencias ya pasadas, como la de aquel pastor que hace 60 años me decía que debía dejar el seminario para que no me quitara la fe. Muchas veces el pentecostalismo mismo no se percata del valor de esa contribución. Sabemos, sí, de la proclamación, de la contribución del pentecostalismo a la proclamación del Evangelio. Sabemos del enorme, sorprendente, milagroso crecimiento de las iglesias pentecostales. Pero no nos damos cuenta del impacto que el pentecostalismo está haciendo y va a hacer en el campo mismo de la teología cristiana toda. Cuando hablamos de ese impacto, naturalmente, lo primero que nos viene a la mente es la doctrina del Espíritu Santo. A veces oímos decir que por siglos, hasta el avivamiento del pentecostalismo, la Iglesia y los cristianos no se ocuparon del Espíritu Santo y que por tanto lo que el pentecostalismo ha hecho es llamar la atención de la Iglesia hacia el Espíritu Santo y la neumatología es decir, la doctrina del Espíritu. Eso es verdad en cierta medida, pero para entender de verdad qué es lo que el pentecostalismo está contribuyendo, tenemos que empezar por reconocer que en tiempos pasados los cristianos sí se han ocupado de la doctrina del Espíritu Santo. Solamente unos pocos ejemplos, ¿verdad? Desde sus mismos inicios, la fe cristiana afirmó su creencia en el Espíritu, en la divinidad, el poder del Espíritu. Lo hizo, por ejemplo, insistiendo en la fórmula bautismal. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entre paréntesis, no yo te bautizo en el nombre del Padre y en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. No hay tres nombres, hay un solo nombre. En la tradición antigua, el nombre es la cosa misma, es la persona misma, es el poder de la cosa, de la persona, de la sustancia. De manera que no estamos bautizando en tres nombres, en tres principios. Estamos bautizando en el único nombre del Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese paréntesis lo dejamos de un lado, ¿verdad? Bueno.
Más adelante, en el siglo, ya hablé de lo que pasaba al principio, ¿verdad? Más adelante, en el siglo IV, cuando algunos dudaban de la divinidad y eternidad del Hijo, hubo quien se declaró dispuesto a afirmar la divinidad del Verbo Hijo de Dios, pero no del Espíritu Santo. Y frente a esos, el resto de la Iglesia afirmó categóricamente la divinidad del Espíritu Santo. Y por eso, mientras el antiguo credo que se usaba hasta entonces decía solamente creo en el Espíritu Santo, el credo que se compuso entonces para responder a eso declara que creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de la vida, quien procede del Padre, quien con el Padre y el Hijo ha de ser adorado y juntamente glorificado, quien habló por los profetas. Y por la misma razón se hizo costumbre cantar un himno que muchas iglesias han abandonado, pero que todavía en algunas se lee mucho, que es lo que se llama el Gloria al Padre, Gloria Patri, ¿verdad? Gloria demos al Padre. En realidad no es así como dice, eso es una traducción mala que hicieron al español, ¿verdad? A nosotros nos dijeron que el himno decía gloria demos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como eran al principio, son hoy y habrán de ser eternamente. Amén. Algunos de ustedes habrán oído eso en algunas iglesias más tradicionales. El himno no dice eso. El himno original lo que dice es gloria es del Padre. No que nosotros le damos gloria al Padre, estamos declarando que el Padre tiene gloria. El Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, no como eran, sino como era. Como la gloria era al principio. Y lo que el himno está diciendo es que el Espíritu Santo le pertenece desde el principio y al Hijo le pertenece desde el principio la misma gloria, la única gloria, que es la gloria del Padre. Y ese himno lo compuso la Iglesia precisamente para hablar de aquellos que decían, no, el Padre sí, el Hijo un poquito menos, y el Espíritu Santo, bueno, quién sabe. No, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como esa gloria era al principio, es hoy y será eternamente. Si tuviéramos tiempo, podríamos seguir haciendo un listado y resumiendo todas las controversias, las cuestiones en torno al Espíritu Santo que han tenido lugar en torno a los siglos, de todos los siglos. Déjenme decir nada más que en la época gloriosa de los grandes escritores cristianos, por allá por el siglo IV y V, prácticamente todos los grandes escritores cristianos escribieron un tratado del Espíritu Santo. Lo hizo en lo que ahora es Turquía, Basilio de Cesarea, lo hizo en lo que ahora es el norte de Italia, Ambrosio de Milán, lo hizo en el norte de África, San Agustín. De manera que no es cierto que nadie se haya ocupado de la doctrina del Espíritu Santo. Por allá por los siglos VIII y IX hubo otra discusión muy sutil sobre si el Espíritu Santo procede del Padre por el Hijo o del Padre y del Hijo, y en esa discusión se separaron las iglesias que hablaban latín de las que hablaban griego, de manera que la doctrina del Espíritu Santo siempre ha tenido importancia, ¿no? Y no se debe únicamente a tiempos recientes. La diferencia está en que la mayor parte de lo que se decía en todos esos tratados no era tanto sobre la obra como sobre la persona del Espíritu Santo. Lo que les interesaba a los teólogos, lo que le interesaba a Basilio y a Agustín, lo que le interesaba a aquella gente que discutió en el siglo VIII si el Espíritu Santo procedía del Padre y del Hijo, lo que le interesaba no era tanto lo que el Espíritu hace, sino quién es el Espíritu, en qué sentido es divino, cómo se relaciona con el Padre y temas parecidos. Todo eso es importante, pero con eso no basta. En tiempos de la Reforma, y sobre todo en la obra de Juan Calvino, ese énfasis empezó a cambiar y a ocuparse cada vez más de la obra del Espíritu. Es decir, no solamente de la persona del Espíritu, de quién es el Espíritu, sino de qué es lo que el Espíritu hace, de cómo el Espíritu actúa, de cómo los cristianos han de esperar que el Espíritu actúe. El propio Calvino le dedicó buena parte de su institución, a la institución de la religión cristiana,
a la obra de Cristo, sobre todo a través de la Iglesia, a través de su predicación, su administración del bautismo, la comunión, etc. Pero además, y lo que es mucho más importante para nosotros, Calvino se ocupó también del Espíritu Santo como poder de santificación. Y el énfasis en el poder santificador del Espíritu Santo cobra nueva vida en toda la historia de la Iglesia, precisamente en la obra de Juan Calvino. Y a partir de entonces ese énfasis se fue haciendo cada vez más notable, ¿no? Juan Wesley, quien en y muchos otros puntos era heredero de Calvino. Wesley tenía sus problemas con Calvino, pero no con esto. Con esto Wesley estaba absolutamente de acuerdo. Y Wesley también continuó y amplió ese énfasis en la obra santificadora del Espíritu Santo. Y claro, al subrayar la importancia de la santificación como parte de la vida cristiana, Wesley señalaba también que es el Espíritu Santo quien le da al creyente la posibilidad del progreso en la santidad. Como todos sabemos, en cierto modo, Wesley es el abuelo espiritual del pentecostalismo. Del movimiento de Wesley surgieron la iglesia y el movimiento de santidad, y fue de entre esas iglesias que surgió el pentecostalismo. Luego el pentecostalismo es heredero y continuador de ese énfasis en la obra del Espíritu Santo, y no solo en su relación con el Padre y con el Hijo u otras cuestiones semejantes. Y sabiamente, muy sabiamente, el pentecostalismo se ocupa no solo de quién es el Espíritu Santo, sino también y sobre todo de cómo actúa, cómo se manifiesta, lo que hace en la vida de la iglesia, lo que hace en la vida de los creyentes. Me atrevo a decir que esa es la gran contribución del pentecostalismo a la pneumatología o doctrina del Espíritu Santo. No su énfasis en la divinidad del Espíritu, que los cristianos han afirmado a través de los siglos, sino su énfasis en la obra presente, en la manifestación del poder, en la presencia, acción continua del Espíritu Santo en la iglesia de hoy. La importancia de eso puede verse en el modo en que entendemos la inspiración de las Escrituras. Repetidamente, a través de la iglesia, de toda la historia de la iglesia ha afirmado que el Espíritu Santo inspiró a los autores bíblicos. Sobre eso no cabe duda, en eso todos están de acuerdo. Pero por lo general ahí se han quedado las cosas. Se ha hablado poco acerca de cómo el Espíritu Santo, que inspiró a Pedro y a Pablo, también es el Espíritu que inspira a la iglesia de hoy, que lee los escritos de Pablo o Pedro o Jeremías. Poco antes de que surgiera el pentecostalismo en el siglo XX, ¿verdad? Ustedes saben que el gran avivamiento pentecostal empezó a principios del siglo pasado. Poco antes de eso hubo una seria controversia entre cristianos evangélicos, acerca del modo y la medida en que el Espíritu inspiró a los autores bíblicos. Aquellos últimos años del siglo XIX y primeros del siglo XX fueron tiempos del auge de la modernidad. Esa modernidad estaba imbuida del espíritu del racionalismo, para el cual eso de que Dios inspira a algún autor allá hace siglos, eso era inconcebible y hasta absurdo. Además, el racionalismo estaba convencido de que los tiempos modernos, con su recién adquirido conocimiento del mundo, de su funcionamiento, eran incompatibles con las Escrituras. El resultado de todo eso fue el modernismo, cuyo propósito era deshacerse de todo lo que pudiera parecer anticuado en la fe cristiana y reinterpretarla de tal modo que fuera perfectamente compatible con la modernidad y sus descubrimientos. Ahora, frente a ese movimiento modernista surgió el fundamentalismo, que data de un poquito antes del pentecostalismo.
El fundamentalismo era un intento de responder a los extremos del liberalismo, para el cual la Escritura parecía haber perdido toda autoridad, y se le llamó fundamentalismo porque en su primer documento hicieron una lista de 5 principios fundamentales que todo cristiano tiene que creer. Uno de ellos era la inspiración literal de la Biblia. Es interesante notar, sin embargo, que entre esos 5 principios no se encuentra ni la doctrina de la creación, ni el pecado, ni la gracia. Y se encuentra al menos uno, que es una interpretación muy particular de la historia, de la obra de Cristo, y que no es la que la Iglesia ha sostenido a través de todos los siglos, la única. Cuando algunos le dijeron a los fundamentalistas, bueno, pero espérate, lo que tenemos de la Biblia son copias de copias, de que los autores originales escribieron, y esas copias no concuerdan en todos sus detalles. ¿Qué hacemos si tú dices que todo es literalmente correcto? Y claro, los fundamentalistas contestaron, bueno, lo que pasa es que en realidad lo que el Espíritu Santo inspiró fue el texto original, no este texto que tenemos ahora. El problema de esa postura es que al tiempo que se afirma que las Escrituras fueron inspiradas por el Espíritu Santo, esa inspiración se refiere a algo que ya no tenemos, a un texto que ya no existe. Y el problema se vuelve más serio cuando la mayoría de los cristianos no lee las Escrituras en sus lenguas originales, sino en traducciones como esta que yo tengo, ¿verdad? La bellísima traducción de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Luego, al mismo tiempo que el fundamentalismo afirma la autoridad infalible de las Escrituras, les resta autoridad a la Biblia que leemos día a día, y limita la inspiración del Espíritu Santo a obra que se escribió hace siglos, a manuscritos que ya no tenemos, al momento solo de escribirse el texto sagrado y al original que se produjo entonces. Digo todo eso porque hoy hay muchos que confunden el fundamentalismo con el pentecostalismo. Y hay una enorme diferencia. Mientras el fundamentalismo habla de la inspiración del Espíritu Santo solamente en términos del pasado, el pentecostalismo insiste en la inspiración del Espíritu Santo que continúa hasta el día de hoy. El Espíritu que inspiró a Pablo sigue activo en la Iglesia hoy. No se llega a nosotros únicamente por aquello que escribió Pablo hace 20 siglos, se llega también a nosotros hoy, iluminando aquello que Pablo escribió, de igual manera que iluminó a Pablo cuando lo escribió. Quien hoy abre la Biblia y la lee con fe, lo hace con la ayuda del mismo Espíritu que inspiró a Isaías, a Pablo y a Pedro. Esa es la razón por la cual, al tiempo que el fundamentalismo tradicional lleva a la rigidez, el pentecostalismo se ha mostrado flexible, capaz de responder a nuevas situaciones de nuevos modos. Es por eso que el pentecostalismo ha sido capaz de adaptarse a una enorme variedad de culturas sin dejarse enjaular, como lo ha hecho muchas veces el fundamentalismo, ¿verdad?, que insiste en sus propias raíces, en sus tradiciones, que son mayormente anglosajonas y por tanto tiende a ser una especie de avanzada, apartada en las otras culturas a que se mueve, pero no se relaciona directamente con ellas. Es por eso que las asambleas de México, al tiempo que continúan su hermandad con las asambleas en los Estados Unidos y en cualquier otro país, son asambleas de México. Porque aquí en México se mueve todavía el mismo espíritu que se movía al principio sobre la faz de las aguas, que luego inspiró a Ezequiel y a Pablo, que se manifestó en el avivamiento de la calle Azusa y que se manifiesta hoy de mil maneras que todos ustedes conocen entre nosotros. Mi propósito en estos días es explorar con ustedes algo del modo en que esas escrituras
inspiradas por el Espíritu Santo, pueden leerse hoy aquí, en nuestra América, también bajo la misma inspiración del Espíritu Santo. Para ello, lo que me propongo en las primeras presentaciones es centrar nuestras meditaciones en el libro de Hechos, para luego, en la cuarta, hacer algunos apuntes, observaciones más generales y de más amplio alcance. Como sabemos, el autor de Hechos es también el autor del Evangelio de Lucas. Lo que es más, bien puede decirse que Lucas y Hechos son como dos tomos de la misma obra, dos volúmenes de la misma obra, ¿verdad? Lo que muchas veces notamos es el énfasis de Lucas y Hechos sobre la presencia y actividad del Espíritu Santo. ¿Saben ustedes esa frase tan común que usamos hoy? Lleno del Espíritu Santo. Aparece solamente en Lucas y en Hechos. No aparece en todo el resto de la Biblia. Es un énfasis lucano típico. Sin lugar a dudas, en todos los evangelios se ve que el Espíritu Santo actúa en Jesús. Ninguno de ellos va a negar el Espíritu Santo, pero el énfasis principal está allí en los escritos de Lucas. Así que mientras en Mateo hay unas 6 referencias directas al Espíritu Santo, en Marcos hay unas 6, en Mateo hay unas 12, en Lucas, sin contar los evangelios, nada más que en Lucas hay 60. Así que hay una diferencia enorme, ¿verdad? No que Mateo y Marcos no creen en el Espíritu Santo, sino que ese es un énfasis que le interesa particularmente a Lucas, ¿verdad? Lucas es el único evangelista que señala que al principio de Jesús empieza la lectura de la sinagoga que dice, ¿cómo? El Espíritu del Señor está sobre mí. Y si vamos a la historia del nacimiento de Jesús, según Lucas la cuenta, encontramos en ella abundantes, constantes referencias al Espíritu Santo. En el capítulo 1, Zacarías recibe la promesa de que su hijo Juan será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Luego en la Anunciación, después, el ángel Gabriel le dice a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Poco después, todavía en el capítulo 1, Lucas cuenta que cuando Juan saltó en el vientre de su madre, ella, Elizabeth, llena del Espíritu, exclamó a gran voz. Y en ese mismo capítulo, al nacer Juan, su padre Zacarías, dice Lucas, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. Luego, solo en ese primer capítulo de Lucas, se nos habla ya de 3 personas llenas del Espíritu Santo. Juan, su madre Elizabeth y su padre Zacarías. Y como bien sabemos, claro, pues se dice también en ese mismo capítulo que María concibió a Jesús por obra del Espíritu Santo. En el capítulo 2, cuando Jesús es presentado en el templo, Lucas introduce a Simeón diciendo que el Espíritu Santo estaba en él y que le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viera al ungido del Señor y que fue al templo movido por el Espíritu. 3 referencias al Espíritu Santo, nada más que en el pasaje muy breve sobre Simeón. Y en cuanto a Hechos, no cabe duda de que su protagonista principal es el Espíritu Santo. Lo que es más, si hoy fuéramos a ponerle el título al libro, posiblemente no lo llamaríamos los Hechos de los Apóstoles, lo llamaríamos los Hechos del Espíritu. En la antigüedad, los títulos que se les ponían a los libros no decían como hoy todo lo que el libro decía, sino nada más que por dónde empezaban. Ayer el hermano Cordero me estaba mostrando un libro en varios volúmenes, ¿verdad? México a través de los siglos. Ese título, México a través de los siglos, es lo que le pondríamos hoy. Ese mismo libro, si hubiera sido escrito en aquella época, diría Historia del descenso del pueblo de Aztlán.
y eso nada más que ocuparía una parte del libro, pero así es como se nombraban los libros entonces, de manera que al nombrar el libro Los Hechos de los Apóstoles, no nos está diciendo que el tema del libro son los apóstoles. El libro empieza por los Hechos de los Apóstoles, pero continúa bastante más allá. Los apóstoles tienen sí un lugar central en los primeros 5 capítulos, ¿verdad? Especialmente Pedro y Juan. Pero a partir del capítulo 6 y a través de todo el 8, la atención se centra en otros líderes, ¿verdad? Particularmente Esteban y Felipe, que ya no son de entre los 12. Y entonces en el 9 aparece otro cierto Saulo de Tarso, cuya carrera apostólica va a ocupar el centro de la acción. A partir del 12, ¿verdad? Pero Pedro aparece otra vez después, desaparece, aparece otra vez en el capítulo 10, con la historia de Cornelio y demás, hasta el 12, y entonces desaparece otra vez hasta el 15, cuando se menciona otra vez en el llamado Concilio de Jerusalén, y al fin del libro ni siquiera se nos dice nada más de Pedro. Pedro estuvo en Jerusalén y después no sabemos, no dice. En toda la narración del libro de Hechos, el único personaje constante, siempre presente, siempre activo, siempre soberano, es el Espíritu Santo. Luego, aunque el libro lleve por título Los Hechos de los Apóstoles, en realidad trata más bien de los hechos del Espíritu Santo. Así, bien podríamos decir que el primer libro de Lucas, el Evangelio, muestra cómo el Espíritu Santo actúa y se hace presente en Jesús. Acuérdense todo lo que decía al principio, ¿verdad? De cómo en todo el principio de la historia del Evangelio es el Espíritu Santo quien está actuando, ¿verdad? En Zacarías, en Elizabeth, en Juan, en María, ¿verdad? Y de manera que Jesús viene a ser la manifestación de la obra del Espíritu Santo. Y en el segundo libro, Jesús se hace presente a través del Espíritu. De manera que en uno el Espíritu se hace presente a través de Jesús, en el otro Jesús se hace presente a través del Espíritu. Y todo eso muestra que para desarrollar una teología del Espíritu Santo, esos 2 libros de Lucas, el Evangelio de Lucas y Hechos, son fundamentales. Y a eso se debe el título que le he dado a estas presentaciones, ¿verdad? Los Hechos de los Apóstoles o los Hechos del Espíritu, la contribución del pentecostalismo a la teología bíblica. Sobre esa base, volvamos muy brevemente a lo que decíamos antes acerca del modo en que el pentecostalismo nos ha devuelto el énfasis, no ya solo en la inspiración original de los autores de las Escrituras, sino también en la inspiración presente del pueblo de Dios, de ese pueblo que lee esas Escrituras con fe e inspirado por el mismo Espíritu que inspiró también a los apóstoles y profetas. Imaginemos que estamos leyendo el libro de Lucas, los 2 libros de Lucas, el Evangelio y el libro de Hechos, por primera vez. Sé que esto se nos hace difícil a nosotros, pero piense que usted no sabe de lo que trata. Está leyendo el libro, ¿no? Se ha interesado, ¿no? La historia es fascinante. Allá hacia el final del libro de Hechos hay toda casi una novela, ¿verdad? De un naufragio, de una serie de complots para atrapar a Pablo, y entonces Pablo está en Roma esperando a ver qué va a pasar, y usted está bien interesado, y usted vuelve a la página a ver qué pasó después, y lo que dice es, primera epístola del apóstol Pablo a los romanos. Y usted se queda colgando. ¿Qué pasó con Pablo? Si el libro fuera sobre los apóstoles, Lucas se hubiera ocupado de terminar exactamente su libro y decir qué fue lo que pasó con Pablo. Se han dado muchas explicaciones acerca de por qué el libro es así. El libro, déjenme ponerlo así, el libro no termina, el libro se acaba, pero no termina. Lo deja usted casi a medio paso, en el aire. Se han dado muchas explicaciones acerca de eso. Una explicación es cuando Lucas escribió esto, no sabía qué había sucedido después del juicio de Pablo. Eso es bien difícil porque todo el mundo
más o menos calcula que el libro de Hechos fue escrito en el año 80 más o menos, y ya para esa época Pablo llevaba algún tiempo de muerto, así que es inconcebible que Lucas supiera toda la vida de Pablo hasta ese momento y después no supiera más. Hay quien dice que no, que Lucas iba a escribir otro libro y que nunca llegó a escribirlo. En realidad, eso tampoco hay ninguna indicación en ningún lugar acerca de que Lucas tuviera ese propósito. Hay quien dice que lo que pasó es que Lucas quería presentar el Evangelio de manera que no molestara demasiado al gobierno y no quería terminar el libro diciendo que los romanos mataron a Pablo. Pero eso tampoco se presta porque Lucas no tiene ambajes en decir que fueron los romanos los que mataron a Jesús, ni tampoco en mostrar, al hablar de varios de los magistrados romanos, que son personas corruptibles, corruptas, mentirosas. Hay muchos casos, cuando usted lee el libro de Hechos con un poco de cuidado se da cuenta, ¿verdad? Hay un buen señor que va y rescata a Pablo del motín allá en Jerusalén, ¿verdad? Y entonces lo va a castigar cuando se da cuenta de que Pablo es ciudadano romano, y entonces cambia la cosa un poco. Cuando ese señor le manda el informe a los superiores, le dice: yo como sabía que era ciudadano romano, fui y lo salvé. Le da una vuelta a la cosa, que no es lo mismo que sucedió. Hay otro señor que mantiene a Pablo preso por más de 2 años cuando la ley lo prohibía. Y lo mantiene preso por más de 2 años para que le diera dinero. Y Lucas lo dice bien claro. De manera que Lucas no tiene ningún interés en hacer aparecer el Evangelio como una cosa perfectamente compatible con el Imperio Romano. Lo que Lucas está diciendo es que lo que yo diría es que el libro no termina, para dejar bien claro dos cosas que ya he mencionado, pero que quiero enfatizar ahora. La primera es que Hechos no es ni sobre Pablo, ni sobre Pedro, ni sobre los apóstoles, sino sobre el Espíritu Santo. Si Lucas hubiera continuado la historia de Pablo y de cada uno de sus apóstoles hasta el momento de su muerte, eso querría decir que la época de los apóstoles fue un tiempo especial, un tiempo que ya terminó, ¿eh? Y de hecho, es así que muchos fundamentalistas leen la cosa. A muchos fundamentalistas usted les pregunta: bueno, ¿por qué es que hoy no hay milagros como aquellos que se cuentan en Hechos? Dicen: bueno, porque eso era la época de los apóstoles, una época especial. Claro, a usted no hay quien le diga que no hay milagros hoy, ¿verdad? Pero es esa actitud, ¿no?, de que de alguna manera aquello es una época especial. Y eso hubiera quedado fortalecido si Lucas hubiera continuado su historia, como hubiera terminado usted una biografía de Pancho Villa, ¿verdad? Usted termina la biografía cuando muere. Y Lucas hubiera hecho entonces una biografía de los apóstoles y hubiera terminado contando la muerte de los apóstoles, pero no es lo que hace. ¿Por qué? Porque el libro no es acerca de los apóstoles que murieron, sino del Espíritu Santo que vivió en ellos y que vive todavía. Y eso nos lleva a la segunda razón por la que el libro de Hechos no termina. La primera, digo, es que el Espíritu Santo no es sobre los apóstoles, sino sobre Hechos. Los protagonistas no son los apóstoles, sino el Espíritu Santo que actúa en ellos. Y eso lo sabe bien el pueblo pentecostal, ¿verdad? Constantemente llama la atención a los demás creyentes al hecho indudable de que el Espíritu de Dios todavía actúa, a diferencia del fundamentalismo tradicional que diría que ya no hay milagros porque eso ya no existe. Pero bien podríamos decir entonces que hay otra razón quizá más importante por la que el libro no termina. Y la razón no termina porque la obra del Espíritu Santo no termina. Termina la obra de los apóstoles, termina la obra de Pedro, termina la obra de Juan, termina la obra de Saulo o Pablo, pero la obra del Espíritu no termina, porque la obra no depende de ellos, son ellos los que dependen de Él. Y entonces, al no terminar la historia, lo que Lucas está diciendo es que
esa historia que él empezó es la misma historia en la cual todavía nosotros hoy vivimos. Si usted quiere decirlo así, podemos decir que vivimos en el capítulo 29, o el capítulo 30, o el capítulo 500, lo que usted quiera, del libro de Hechos. Que la vida, toda la historia de la Iglesia, es la vida del Espíritu Santo, el mismo Espíritu que actuó en Pedro y en Pablo, actuando todavía en la vida de la Iglesia. Y es por eso que me parece que ese libro es de particular interés para una comunidad evangélica que enfatiza precisamente esa continuación, esa presencia actual de la obra del Espíritu Santo. Una comunidad evangélica que se entiende a sí misma no ya como tratando de revivir, de vivir exactamente como vivían los apóstoles, sino que se entiende a sí misma como guiada por el Espíritu Santo para vivir en fe en el tiempo de hoy, en el día de hoy, en las circunstancias de hoy, en la ciudad de hoy, en este México de hoy. Y con eso les dejo hasta por la tarde, que Dios les bendiga.